Hola La chicos, naturaleza. sí. Hola chicos, buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro espacio de todos los domingos a las 11 de la mañana de Vuela Alto de EduYolo. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, quien nos va a hablar acerca de los programas de IESET y también acerca de su vida y cómo ha logrado tanto en su vida con tan pocos años, tan joven y ha logrado un montón de cosas. Así que tenemos el día de hoy a Leandro Conti, de Argentina, pero vive en Ecuador. Yo creo que él ya es más ecuatoriano que argentino. ¿Cómo estás, Leandro? Tal vez. Un gusto, Bienvenido. saludos a todos. Muchas gracias por el espacio, por la invitación al espacio también. Es como, estoy ansioso de poder contarles también como acerca de todas las oportunidades que uno puede tomar fuera de incluso lo que es la vida tradicional de seguir una rutina, de ir como a la universidad, de hacer como lo que tal vez la mayoría hace, y salir a la zona de confort y buscar nuevos caminos, digamos, y a partir de eso poder autosuperarse a sí mismo y poder lograr grandes cosas. A ver, nos vas a tener que contar todo desde el principio, así que empecemos primero. A ver, cuéntanos quién eres, cuántos años tienes, de dónde eres y todo acerca de ti. Haznos un pequeño eh, background de ti. Listo. Bueno, entonces, yo soy Leandro Conti, nací en Corrientes, en Argentina, es un pueblito, bueno, es una ciudad, pero es bastante chiquita, entonces queda como al nordeste de Argentina, cerca de Paraguay, Brasil. Tengo 24 años, hoy en día estoy viviendo en Ecuador, pero bueno, ¿cómo llegué a eso? Te voy a contar desde un principio, como yo desde que salí de la secundaria creo que ahí empecé como un camino medio extraño, ya que saliendo de la secundaria yo dije, bueno, quiero estudiar todavía en la facultad y me decidí tomar un año como de una experiencia que se vive en Buenos Aires, como de esto no voy a profundizar tanto, pero básicamente me fui a Buenos Aires un año en medio del campo, de la nada, a vivir con otros 80 jóvenes aproximadamente de 20 países diferentes, en el que recién salía de mi casa a vivir solo, empezaba a vivir con personas diferentes, a trabajar por primera vez. Entonces todo este año fue como, bien, un inicio a cómo era la vida, digamos, fuera del mundo normal. Y después de este año yo volví a mi casa y dije, bien, como me quedó ganas de seguir como viajando, de seguir independizándome, de seguir haciendo cosas, digamos. Y entonces me tomé un viaje, como yo me hice muy amigo de chicos de Italia, de Brasil, entonces me tomé un viaje para Italia, me fui 3 meses, volví en la vuelta, me pasé por Brasil, entonces como siempre conectando con los amigos que había conocido. Y en la vuelta, vuelvo a mi casa y me entero de una organización que se llama ISEC, y donde la amiga de mi hermana, como era presidenta, digamos, local de ISEC en Nordeste, se llamaba para mi comité, y me dice como, a vos que te encanta viajar, ¿por qué no te unís a ISEC? Que nosotros como al final ofrecemos intercambio a los jóvenes. Y yo dije, ah, me encanta, y como al final era algo que yo buscaba para mi crecimiento personal, digamos, para mi desarrollo personal. Así que me gustó y también como las personas que están dentro de ese son increíbles y primeramente me quedé por las personas porque dije, wow, o sea, qué calidad de personas que hay dentro de la organización. Y de ahí como seguí participando bastante de la organización. El primer año no es que no me enganché tanto hasta que pude tomar, como tuve la oportunidad de tomar un intercambio como con AES, el primer intercambio, eso fue en 2016, hace ya 4 años, y fue en Brasilia, en Brasil. Y tomé un proyecto alineado como a finanzas, como más o menos a administración, digamos, con una ONG. Y fueron 6 semanas que aprendí muchísimo, que me di cuenta de lo que realmente hace AIESEC con los jóvenes, de lo que es un intercambio con AIESEC. Y a partir de ese momento yo dije, yo estaba estudiando, había empezado a estudiar ciencias físicas, súper pesado, y después de ese intercambio yo dije, esto no es para mí, y dejé todo y me puse a hacer cosas totalmente diferentes. Entonces dije, bien, le voy a poner más pilas ahí, ese, como al final me di cuenta que lo que quería, lo que me encantaba era emprender en las cosas, me gustaba el mundo de las startups, el mundo de las empresas, y dije que me iba a dedicar a eso, digamos. Y aparte de que la universidad no iba a ser un impedimento para mí para lograr como las cosas que yo quería, y dije, como, bien, no voy a estudiar en la universidad, pero no va a ser un año sabático para mí. O sea, totalmente no es que me voy a, como, o listo, no estoy en la universidad, como paso menos tiempo como estudiándome o preparando, pero decidí como dedicarle mucho más fuerte a IESEC, ya que IESEC cuanto vos más le des, te retribuye. Y eso yo sentía, como que aprendía cada vez más que yo aportaba a IESEC, digamos. Aparte de eso, como decidí
leer un montón, leer sobre libros, participar de eventos, de cursos como de estos eventos de competencia de emprendimiento y todas estas cosas. Y en una de esas, como yo ya, volviendo de cuando había vuelto de mi intercambio, como listo, ahí ya terminó el año, apliqué a ser vicepresidente local para intercambios salientes de mi entidad, pero no quedé, no me eligieron. Entonces yo dije, listo, esto no me va a frenar y yo voy a seguir como trabajando un año más para poder al siguiente año aplicar otra vez, pero mucho más preparado. Entonces todo ese año, como yo le dediqué mucho a ISEC, le dediqué como también a otras experiencias, me preparé muchísimo mejor. Al siguiente año volví a aplicar y fui electo, digamos, para vicepresidente local para ISEC en Nordeste, junto a otras 4 personas, y habían aplicado unas 7 personas, digamos, en la entidad. Entonces, ese año como ya como vicepresidente estaba trabajando tanto para AIC como también estaba avanzando cada vez más con mi carrera como emprendedor, digamos, y me inscribí a un evento donde se llama Bootcamp Trama, que es en Buenos Aires, un evento donde eligen 120 personas de como 1000 aplicantes y empiezan a dividirlas como por equipos, digamos. Entonces, en ese evento yo me fui a Buenos Aires, tenía un equipo de unas 4 personas y teníamos que desarrollar diferentes ideas durante como el evento para poder pitchear al final del evento sobre tu idea, digamos, para fundar una startup. Entonces, después de ese evento, nosotros hicimos como el primer pitch, pasamos la primera fase, hicimos como ya el último día, el último pitch, y salimos ganadores del evento de Bootcamp Trama entre 24 equipos, y ahí es donde fundamos la startup que se llama Amae, digamos. Amae. ¿Así tienes preguntas hasta ahora? Y eso te iba a Sí. decir, mira, que me has hecho un recuento y me has llevado a través de tu vida. Me parece súper interesante porque como lo que tú dices, por ejemplo, el primer año tú aplicaste y no te salió y el próximo año te preparaste mejor. Y eso es lo que a veces nosotros buscamos en los chicos, que si no les sale en la primera vez, sigan intentando. Y aparte, quizás apliquen el próximo año con un mejor perfil y se preparen. Leandro, una pregunta. Cuando estabas participando en ISET, ¿estabas en Argentina aún o en Brasil? Ahí me perdí un poquito. Y aparte también, antes de, bueno, después de que contestes esas preguntas, me gustaría que cuentes un poquito qué es ISET, para que las personas que están escuchando ISET, qué significa, quiénes son, o sea, para las personas que están aquí tengan una pequeña idea de qué estamos exactamente hablando en el contexto de ISET, pues yo tengo mucho conocimiento del ISET y incluso te admiro muchísimo, porque estás de presidente y eso, wow, increíble. Súper. Bueno, entonces, sobre lo de Brasil, no, yo estaba haciendo como todos los cargos que tuve en AISEC, fueron todos en Corrientes, en mi ciudad, digamos. En tu ciudad. De Brasil yo ya había vuelto, digamos, como solo estuve un par de meses, y volví a mi ciudad, y ahí empecé con AISEC, digamos. Entonces ahí como me hice miembro, seguí como team leader de un equipo. Y bueno, para como dar un contexto general de AISEC, AISEC es una organización mundial de jóvenes, como son solo de jóvenes, jóvenes de 18 a 30 años son todos los que participan de AISEC, incluso hasta el presidente internacional mundial de todo AISEC tiene menos de 30 años. Entonces, ese es como uno de los propósitos que tenemos nosotros, es desarrollar liderazgo joven, por eso nos enfocamos mucho en los jóvenes y en que los jóvenes tengan este tipo de protagonismo, digamos, en la sociedad. Y AISEC es una organización independiente, apolítica, que no discrimina en base a raza, género, ética. Es como bastante abierta, bastante flexible la organización, y es una organización sin fines de lucro, así que nosotros nos sustentamos con este tipo de intercambios. Entonces son sumamente accesibles los intercambios, pero tienen cierto costo para poder sustentar la organización, ya que no dependemos de ninguna otra organización externa, ni de donaciones, ni de nada de eso, digamos, como nos autosustentamos tanto de los comités locales, como las sedes locales, como en las nacionales y las internacionales. Entonces, ISEC básicamente lo que busca es la paz y el pleno desarrollo del potencial humano. Entonces, ese es el propósito de toda ISEC, digamos. Suena como utopía, pero al final es algo que nosotros buscamos, y no solo la ausencia de guerra, sino también la paz con uno mismo, la paz con el otro también. Y nosotros creemos que esto es posible, digamos, a largo plazo, y por eso nosotros queremos desarrollar ciertas cualidades de liderazgo en los jóvenes. Entonces, ¿cómo nosotros creemos que podemos llegar a esto? Es desarrollando liderazgo joven. Y esas son 4 cualidades, que es autoconocimiento, que es como conocer tus pasiones, conocer qué es lo que querés hacer en la vida, ser ciudadano del mundo, que es interesarse por los problemas del mundo, es conocerlos, el de ser orientado a soluciones, ya que vivimos en la incertidumbre todo el día y no sabemos qué podemos hacer mañana, entonces tenemos que ser orientados a qué soluciones vamos a dar al día de mañana si algo se nos presenta.
y también empoderar a otros, ya que se necesitan muchos líderes en el planeta para poder unir a todos los jóvenes por un propósito y a todas las personas también por un propósito más grande, digamos, de que un ser humano, digamos, como podría tener. Entonces, con estas 4 cualidades, nosotros como nos enfocamos en que las personas se desarrollen y sean como grandes líderes el día de mañana y tengan lo necesario para poder afrontar, digamos, al mundo y para poder como ser un líder que nos represente como sociedad. Y todo esto lo hacemos a través de los intercambios. Entonces, por eso ISEC se enfoca mucho en intercambios. Tenemos intercambios que son voluntarios, que son los que, por ejemplo, de lo que yo estoy trabajando ahora, del intercambio que yo tomé en un principio, y voluntarios profesionales, que fue un intercambio que yo tomé más tarde, que son ya intercambios más largos, más exigentes, y son dentro de una empresa, y ya son también pagos. Entonces, estos son como más para personas que tienen más experiencia, que ya están como graduadas incluso, y los otros intercambios, los voluntariados, pueden hacerlo cualquier persona, con tal de que tenga la voluntad y que realice la aplicación o proyecto y sea aceptado, ya puede realizar el intercambio. A ver, Entonces ahí vamos, check. el programa, me dices voluntariado, es un voluntariado. ¿Cómo se llama ese programa? El primero y que puede ir cualquier persona. Bien, se llama Voluntario Global. Ya, ¿y el otro? Y el otro, Talento Global. Ay, ¿y cuál es la diferencia? Bien, el de Voluntario Global es en una ONG, digamos. Se trabaja en una ONG y es durante 6 semanas, es de corto periodo de tiempo, ya que uno puede hacerlo durante las vacaciones, entonces no interrumpe tampoco con las clases y hay que esté estudiando. Y es como más rápido, digamos, más simple. Y al final es voluntario, como es más para un impacto social, digamos, dentro de la ONG y para desarrollar proyectos, digamos, eh, más simples y más flexibles en cuanto a lo que uno quiere desarrollar, ya que, no sé, hay como, por ejemplo, profesores de música que quieren hacer un proyecto relacionado a música y no van a encontrar, como es difícil encontrar una práctica profesional que se alinee a eso, pero sí un voluntariado puede alinearse perfectamente, ya que puede enseñar a niños a través de la música los derechos del niño. Entonces, estos proyectos son mucho más flexibles a lo que uno también está apasionado de hacer y a lo que uno quiere desarrollar. Y los profesionales ya son más largos, pueden ser de 3, 6 o 3 meses, 6 meses o un año. Y ya son como para trabajar en empresas, ya tienen perfil mucho más específico como de marketing, de administración, de recursos humanos. Ya se necesita cierto perfil, digamos, y se necesita ya como cierta cantidad de experiencia, ya sea que estés graduado en el área o que tengas experiencia, digamos, dentro del área, para poder como aplicar a uno de estos proyectos y ser seleccionado, digamos, para poder como ir a trabajar en ese lugar. Entonces, esas son como las diferencias más grandes que tiene uno con el otro. Wow. ¿Y cuáles de estos participaste cuando estabas en Argentina? Cuando recién estabas iniciando, cuando empezaste, ¿qué empezaste haciendo? ¿Estabas haciendo el voluntariado? ¿Estabas de Bien, voluntariado yo primero empecé, sí, yo primero empecé, este primer como intercambio que tomé era el de voluntariado. Entonces, como tampoco tenía tanta experiencia, como no tenía título ni nada, era como el proyecto que yo podía realizar, por ejemplo, como, y con esto ya recibir un poco de experiencia, ya que esto te suma muchísimo para el segundo proyecto, el de profesional, o incluso para cualquier empresa hoy en día busca que tengas experiencia internacional, digamos, incluso si tenés otro idioma, mucho mejor, y eso suma muchísimo a ese, digamos, a los jóvenes para que puedan tener ese tipo de experiencia. Entonces, complementar, digamos, sobre sus estudios o sobre sus otras experiencias que también tienen. ¿Y tú cuántos idiomas sabes? ¿Cuántas hablas? Bien, yo me sé 4 idiomas, que sería básicamente español, portugués, italiano y inglés. Como el inglés, medio que por el hecho de que lo estudié un poco, el italiano cuando fui a Italia por 3 meses, y el portugués totalmente con los intercambios como de AIS que realicé en Brasil. Es súper fácil aprender el idioma cuando uno está 6 meses en el lugar y estás como hablando con la familia que te hospeda, con tus amigos, con los voluntarios, con la ONG, todo el día como estás practicando el idioma y por lo tanto en 6 semanas es súper fácil aprender del idioma, por lo menos el portugués, realizando solo intercambio de AIS, digamos. Entonces no temas de aplicar incluso a Brasil por el hecho de la barrera del idioma, porque tranquilamente se puede aprender bastante fácil dentro del lugar. Y en cuanto a los costos, Leandro, a veces las personas me dicen, no, esos programas son muy caros o no sé, y yo más o menos tenía una idea de cuánto era el costo la inversión que tú haces para ISET, pero más o menos tú nos puedes contar un poquito de lo que se debe de pagar, que en realidad yo creo que, bueno, para qué usan el dinero y eso, nos puedes contar un poquito.
Genial, súper. Bueno, entonces, en cuanto a los costos, es bastante accesible, son solo $358,40 dentro de Ecuador. Varía un poco dependiendo del país donde estén, pero en Ecuador ese es el costo de solo el programa. Después tenemos un paquete con el seguro médico, que es obligatorio, que nosotros tenemos como contacto directo con la aseguradora, entonces recomendamos siempre contactar con nosotros, que sería April, y cuesta como $152 más. Entonces, este costo es básicamente para cubrir todo lo que es la sustentabilidad de la organización, ya que nosotros tenemos que estar legales dentro de los países, tenemos que cubrir plataformas, tenemos que cubrir con proyectos incluso locales que nosotros tenemos. Y al final también para ayudarnos a promocionar más estos intercambios, porque nosotros reinvertimos todo totalmente en hacer más intercambios, porque nuestro propósito es que todos los jóvenes del mundo puedan tomar intercambio, digamos. Entonces nosotros buscamos con esto de promocionar más los intercambios a los jóvenes, de que todos conozcan estas oportunidades, porque al final no todos conocen qué es IESEC, ni siquiera saben que existe IESEC. Entonces nosotros buscamos que esto se extienda más, digamos, porque al final son todos voluntarios dentro de la organización. Incluso yo, teniendo un cargo nacional, sigo siendo voluntario porque es mínimo lo que recibimos, para poder estar incluso más de las horas que uno debe estar, para poder como al final llegar más lejos con esto, digamos, porque es nuestro propósito. Como nosotros trabajamos dentro de ese por un propósito totalmente, no por salario, por dinero, por estatus, es totalmente por el propósito de que más jóvenes se desarrollen, logren como tomar intercambio y vivir esta experiencia que no todos tienen la oportunidad de hacerlo, digamos. Entonces, este costo es básicamente para eso, para poder ayudarnos a crecer como organización y a llegar a nuestro propósito más grande, digamos, a esa utopía que algunos dirían que es la paz y el pleno desarrollo del potencial humano. Qué chévere. Leandro, ¿este precio es para los dos programas o solo para el del talento global? Ese es solo para Voluntario Global, que es para el programa de voluntariados. Para Ok. el de Talento Global es un poco más. Acabamos de hacer cambios en los precios, entonces yo ya te voy a confirmar dentro de un rato. No, ya chévere, no hay problema. Me imagino que ha de ser un poquito más porque es como más profesional, ¿no? Y, Claro, pero cuando tengas, si es que tienes la información, me la podrías pasar y así en algún momento, pues yo dale, no hay problema. podría actualizar estos precios. Leandro, después de Brasil, te fuiste a Brasil por un voluntariado. 2 veces. ¿Qué estabas haciendo en Brasil? ¿Cómo llegaste a Brasil? ¿Qué estabas haciendo? Cuéntame más o menos tu experiencia, que estabas en IESET en Argentina. Me interesa mucho porque, por ejemplo, yo veo a otros chicos haciendo lo mismo, están en el voluntariado de IESET en Ecuador, por ejemplo. ¿Cómo hacen para irse? ¿Dónde llegan? ¿Qué es lo que exactamente hiciste en Brasil? ¿Y qué tiempo te quedaste? ¿Cómo te fue? Y cuéntanos tu experiencia de cómo hiciste tu intercambio en Brasil. Dale, genial. Bueno, yo como estaba siendo miembro dentro de AES, que en Nordeste, en Argentina, lanzaron cierta promoción, digamos, ya que para membresía hay ciertas promociones internas, digamos, para que puedan tomar su intercambio, ya que los miembros son los que más deben conocer de los intercambios de AES, ya que al final son los que están ofreciendo estas oportunidades. Entonces yo dije, bien, no pierdo nada con probar, digamos, y aprovecharlo. Y así fue cuando me decidí tomar este intercambio. ¿Y cómo decidí el proyecto, lugar, fechas? Básicamente, yo lo que quería era un proyecto que me saque de la zona de confort. Como yo nunca había estudiado, por ejemplo, sobre finanzas, ni tenía mucha idea, pero como que había estudiado medio año de física, entonces sabía algo de números. Y dije, bueno, puede que me guste finanzas. Entonces dije, quiero un proyecto alineado con finanzas. Entonces, como al que era encargado de los intercambios en ese momento, me dijo, bien, déjame, yo te voy a buscar un proyecto que se alinee con finanzas. Y le dije que me gustaría un lugar como que sea bastante ciudad, como un poco grande, y que no haya conocido antes, ya que yo conocía el sur de Brasil, digamos, cosas así. Y no solo quería Brasil, como yo estaba medio indeciso en cuanto a países, entonces yo como todo lo que quería era un proyecto relacionado a eso, que sea como desafiante, y un lugar que sea medio grande, digamos. Después, donde sea, yo como simplemente estaba a la deriva con eso. Entonces, siempre como recomendaciones, alinearse al proyecto, porque lo que van a hacer todos los días es su proyecto. Entonces, puede que se vayan al lugar más lindo de todo, que se vayan a Europa, pero al final todos los días van a estar trabajando por el proyecto que ustedes eligieron. Entonces, primero que nada, elijan el proyecto que ustedes realmente quieren desarrollar. De ahí no importa el país, como déjense recomendar, porque nosotros sabemos también de cuáles son los mejores lugares
que les van a gustar a ustedes y también como los mejores que dan mejores experiencias. Entonces yo dije, bien, quiero ese proyecto en una ciudad grande. Me dijo, mira, tenemos este proyecto en Brasilia, como puede que te guste, el lugar es bastante grande, el proyecto se desarrolla así, como es tal cosa. Entonces dije, listo, yo quiero ese. Y en el día, como me decidí, hice el pago y dije, listo, como acá ya me preparo para viajar al lugar. Y de ahí como fueron unos 4 meses hasta que tomé el intercambio. Entonces como yo lo tomé con 4 meses de anticipación, reservé el cupo, ya que también cuanto más anticipado mejor, porque al final ya no me quedaban tantos cupos como eran más cerca de la fecha, no me quedaban tantos proyectos disponibles, por eso también como yo estaba más abierto a lo que ya quedaban, ya que todo el mundo, como persona de los 120 países donde está presente AIESEC, aplican a todos los proyectos, entonces los cupos se acaban bastante rápido, digamos. Entonces de ahí yo me fui para Brasilia, tuve mi seminario de preparación, uno antes de ir a Brasilia, como unas semanas antes, un seminario de inducción al llegar, ya que nosotros llegué al lugar y me buscaron al aeropuerto, me llevaron a donde iba a vivir, de ahí me dijeron, bueno, el seminario de inducción va a ser en este lugar, entonces de ahí fui al seminario de inducción, conocí a todos los otros voluntarios que iban a estar como en diferentes ONGs en el lugar, pero eran alrededor de 40 personas de todo el mundo que iban a estar trabajando dentro de Brasilia, y todas las semanas había un espacio donde podías relacionarte con todos, donde podías contar sobre tu experiencia, podías hacer diferentes dinámicas y conocerlos. Incluso siempre armábamos grupos para poder conocer nuevos lugares, para poder salir o hacer diferentes proyectos, incluso como alguien invitaba a una campaña que iba a tener dentro de su ONG. Entonces era súper lindo porque era como una mini comunidad de voluntarios que impactaban dentro de Brasilia, y es algo súper enriquecedor que no había ninguna otra organización ni ningún otro viaje, como incluso yo viajando a Italia, Brasil, como no es para nada igual lo que es un intercambio con AIESEC, ya que conectas con muchas más personas y con un propósito, digamos, que es por el propósito de tu ONG, digamos. Y de ahí, dentro del trabajo con mi ONG, el primer día de trabajo me acompañaron, también me mostraron el camino para saber cómo llegar los otros días también. Y dentro de la ONG yo tenía también mi equipo de trabajo, que eran los que trabajaban conmigo dentro de ese proyecto de finanzas, y los que trabajaban como a la par nuestra, que era el proyecto de educación con los niños. Entonces era como todo un equipo enfocado eh, en diferentes partes de la ONG, digamos, en diferentes proyectos. Pero al final éramos todos uno, digamos. Entonces éramos 8 personas trabajando dentro de la ONG, y todos los días era como, más bien se va dividiendo por semana, como la primera semana era analizar qué está pasando dentro de la ONG, cuáles son los obstáculos que están teniendo, qué ideas se podrían desarrollar para poder como solucionar esos obstáculos. Y todo esto incluso era bastante divertido por el hecho de que las personas con las que trabajaban eran de países súper diferentes. Estaba trabajando con un colombiano, con una chica de Alemania, una chica de China. Entonces era súper random, tenías que hablar como inglés con ellos, español con los otros, portugués con los de la ONG. Entonces por eso yo al final terminé desarrollando 3 idiomas, como, bueno, 2 idiomas En dentro del Brasil. intercambio. Sí, en Brasil, por el hecho de que Wow. también tenía que hablar inglés con las personas que no sabían hablar ni español ni portugués, digamos. Qué chévere. Y está genial. Y aparte también, todos son de disciplinas diferentes, ya que dentro de los proyectos no es que te exija que estudies lo que vas a realizar. Por ejemplo, yo estaba estudiando cualquier otra cosa y desarrollé un proyecto de finanzas. Entonces, tenía personas que estudiaban administración, otras que estudiaban en realidad como, no sé, sobre el profesorado, como cosas que no eran nada que ver con el proyecto, pero eso sumaba muchísimo porque tenías como este cruce, digamos, interdisciplinario para poder desarrollar campañas mucho más copadas, digamos, al respecto. Entonces, como tenían ideas muy diferentes y eso podían complementar para poder desarrollar cosas súper grandes dentro de la ONG, y así como poder brindar mucho más al proyecto, digamos, y brindar mucho más impacto a la ONG. ¿Proyecto de qué era? Bien, ¿Qué, el qué, nuestro era qué ONG? como, la ONG era una guardería de niños, pero al mismo tiempo les enseñaba, digamos, era muy buena porque estaba bien armada, tenía un montón de materiales para poder educar a los chicos, incluso tenía instrumentos musicales para poder como enseñarles música, y hacían diferentes actividades, digamos, con ellos. Entonces nosotros lo que buscábamos, por lo menos dentro de mi proyecto, que éramos 3 personas enfocadas en eso, era la optimización financiera de la ONG para que sea más sustentable aún. Después los otros chicos era directamente trabajar con los niños para saber qué otras cosas podía implementar dentro de la educación de los niños para mejorar la calidad de educación que tenían dentro de la ONG.
y otros que eran más de marketing, que eran creo que 2 o 3 personas, que era para ya posicionar mucho más la ONG y así como crear mejores campañas. Entonces todo eso se complementaba para poder crear campañas de recaudación de fondos, de posicionamiento, o incluso de optimización financiera dentro de la misma ONG. Por ejemplo, las herramientas que usaban, los materiales que usaban. Entonces yo, por ejemplo, vi que usaban como un, una herramienta para poder medir como el flujo financiero de la ONG, y con el conocimiento que yo tenía, por ejemplo, anteriormente en Excel, cosas básicas, puede ser como una mejor herramienta para que ellos puedan usarlo, digamos, y como ya dejarlo para evolucionar eso dentro de la ONG, digamos. Entonces, y al final como tal vez se den cuenta de que 6 semanas es poco tiempo para desarrollar como un proyecto de alto impacto, pero al final lo que más se terminan impactando es a ustedes mismos, como al final de las 6 semanas yo me di cuenta que cambié totalmente mi perspectiva, mi vida, y eso es lo que nosotros buscamos. Aparte de, bien, la ONG va a tener un impacto a largo plazo una vez que después de esas 6 semanas llegan otros voluntarios y así continúa el proyecto de esa ONG, pero lo que más impactan en esas 6 semanas son a las personas que hacen esos proyectos, a las personas que están de voluntariado, digamos, en esos países. Y eso es lo que nosotros buscamos, como impactar a los jóvenes a partir de esta experiencia. Me parece increíble, o sea, tú me hablas y es como que yo estuviera viviendo tu experiencia, hermosa, esa experiencia. Aparte que estuviste en Brasil y conociste personas de diferentes partes del mundo, ¿estas personas también venían del mismo programa de ISET o de otros programas o de dónde? Los chicos que Sí, estaban todos aquí, vienen del todos mismo de ahí. programa de AIS, todo totalmente. Oh, wow. Es como Entonces son un montón de una voluntarios red de AIS. de jóvenes prácticamente. ¿Por qué no lo Sí, hacen sí, para sí. más edad, por favor? Una vez que alguien, una Para vez que gente está uno mayor dentro de de AIS, 30. es un mundo muy chico. Pero sí. Oye, Leandro, cuéntanos algo acerca del hospedaje. Cuando tú estabas hablando, tú llegaste a Brasil, te recibieron chicos de IESET, de voluntariados mismos de IESET, pero en Brasil. Cuéntanos el proceso, porque a veces, mira, también yo me he dado cuenta que una de las cositas que muchas personas me preguntan, muchos jóvenes me preguntan, es el miedo a salir de sus países. ¿Es seguro? Siempre me preguntan, ¿es seguro? Y si me pasa algo, ¿qué hago? O sea, todas esas preguntitas a veces, aunque para personas que, por ejemplo, ya hemos viajado, hemos salido, como tú y yo, parece, sonarían un poquito básicas, en realidad no lo son. Es, Sí, me gustaría totalmente. como acompañarles y darles la mano a los chicos desde el inicio, que se imaginen más o menos, si se van por IESET, ¿quién les ayuda cuando están en ese otro país? ¿Dónde van a llegar? El tipo de hospedaje, ellos lo pagan, ¿qué lo hacen? ¿Quién los recibe? Si pasa algo, ¿quién los ayuda? Cuéntanos un poquito todo estas preguntas que Listo, te... dale. Entonces, para mí, como para comenzar, AIS que es la mejor forma para poder como tomar la primera experiencia internacional de viaje solo, digamos. Es la forma más segura, como la forma más divertida y para mí una de las mejores, porque al final tenés todo el acompañamiento, tanto de los voluntarios de AIESEC, de los otros voluntarios que van a viajar con vos, de la familia que te va a hospedar. Entonces, tenés soporte por todos lados, como es imposible que te termines sintiendo solo, que te termines como arrepintiéndote de la experiencia, por el hecho de que es muy completa para personas que por ahí nunca se decidieron como o tuvieron miedo de viajar. Entonces, para empezar, como los beneficios que ya están incluidos dentro del programa, dentro del costo del programa, son el hospedaje. Entonces, los hospedajes pueden ser bastante variados, ¿no? Puede ser una persona, un estudiante, una familia que te va a hospedar, que puede ser una familia de una madre soltera, un padre, entonces o como una familia de hermanos, qué sé yo. Puede ser también departamentos con intercambistas que vivan junto con otros intercambistas en un departamento, o incluso en hostel con otros intercambistas. Entonces, como son bastante variadas las formas de hospedaje que existen en diferentes lugares donde se pueden tomar los intercambios, pero todos son súper seguros y siempre van a estar acompañados ya sea de la familia o de los voluntarios. Y todas las familias que los hospedan siempre son entrevistadas para que no tengan ningún problema, digamos, luego, para que puedan, como estén aptas para poder recibir a los intercambistas. Entonces eso no tienen por qué preocuparse. Y sobre la experiencia del desarrollo del viaje, digamos, con AIESEC, uno, antes de viajar, ya tiene el soporte de los voluntarios para incluso ayudarle a saber dónde comprar los vuelos, cómo sería la ruta más barata, a qué hora debe llegar al aeropuerto para que puedan buscarle y que puedan como acompañarle a la casa donde se va a quedar. Entonces, todo eso siempre van a tener ayuda, incluso si tienen algún problema de, no, se me perdió el equipaje, qué sé yo, como siempre los voluntarios de AIESEC ya están preparados para ese tipo de situaciones, entonces ya saben cuál es el procedimiento para seguir, para que no se desesperen, que no se alarmen y saber cómo, para mantener la calma también en cualquiera de esos casos. Entonces,
Una vez que ustedes viajan, ya con todo ese acompañamiento, ustedes llegan y siempre van a tener alguien de ISEC esperándolos en el aeropuerto con su cartelito, su nombre, para poder acompañarles a la casa donde van a vivir, para poder presentarles a su familia. Incluso el primer día de trabajo les van a presentar el camino a la ONG donde van a ir. Van a tener la inducción, como este seminario de inducción es súper bueno porque les muestra un poco más de la cultura del país para mostrarles cómo se vive en el lugar, para que no tengan un choque cultural tan fuerte, ya que hay muchos cambios, digamos, en diferentes países. Por ejemplo, algo que noto de las personas que viven en Ecuador que van a tomar intercambio en Argentina, por ejemplo, es que se dan cuenta que las personas parecen un poco más groseras en Argentina que en Ecuador, digamos, como para mí también fue un choque cultural de que en Ecuador son muy, muy amables, como las personas son súper lindas, como no te quieren decir que no a las cosas, en cambio en Argentina las personas son directas y te dicen las cosas, y como usan palabras que por ahí no se usan tanto en Ecuador, entonces sí es un choque cultural bastante fuerte, por lo que también están estos seminarios de preparación, estos seminarios de inducción, para poder preparar a todas estas personas sobre lo que se van a encontrar en el país y que no se desesperen, digamos, como al tener ese primer choque cultural que van a tener al viajar a otro lugar. Entonces, eso, como y después durante toda la experiencia tienen estos como mini seminarios semanales donde ustedes se reencuentran otra vez con todos los voluntarios que están en el lugar, con los voluntarios de ISEC, y para que cualquier problema que tienen siempre puedan comentar las personas a los voluntarios de ISEC, que les dé soporte o incluso tratar con otros voluntarios, digamos. Y hubo una ocasión como muy casual que yo tuve con una chica que, por ejemplo, era su primera vez tomando un intercambio, como viajando y todo, y estaba bastante perdida y decía como, no, es que no sé cuál bus tomar para poder volver a mi casa y no hay más de esto. Entonces como, básicamente yo como tenía un poco más de experiencia, como ya en moverme en la ciudad, yo le dije, mira, te voy a acompañar hasta tal lugar, de ahí que te ayuda a tomar este bus y te bajas en este lugar. Entonces como incluso los mismos voluntarios que trabajan con vos, porque ella era mi compañera de trabajo, te van a ayudar en caso de que te pierdas, en caso de que te haga falta algo, siempre van a estar como al final también ayudando, porque al final ellos fueron a tomar intercambio para ayudar a una ONG. Entonces siempre van a tener también esa iniciativa, digamos, de querer ayudarte por el hecho de que saben también que tanto como ellos, vos también estás de intercambio dentro del país, de un país que no conoces, digamos, y que estás haciendo un proyecto dentro de un lugar que no conoces. Y ese también me suena a una red de jóvenes muy, muy linda. Yo pertenecía como que al de la Universidad Católica, ya te voy a preguntar en cuál estás tú y eso, y me pareció increíble. Las personas, no sé, todas están unidos por un propósito y es ayudar a otros jóvenes y a incluirlos. O sea, yo desde el primer momento en que llegué a IEC de la Católica me sentí súper incluida. Y mira que no era yo de la Universidad Católica. Leandro, cuéntanos, ¿qué incluye el precio que el estudiante paga? ¿Qué incluye? Tú estabas mencionando algo del hospedaje. O sea, el estudiante paga, por ejemplo, en del voluntario global, $358 que me habías dicho. ¿Qué incluye? Aparte, pues, de la ayuda, el soporte de los chicos de ISED, los otros voluntariados, la seguridad que te brinda el programa, y pues... Genial. Bien, básicamente para resumir, digamos, los beneficios, es el pick-up, entonces siempre te van a buscar del aeropuerto una vez que llegues, el first day, que es cuando te acompañan al primer día de trabajo para que conozcas el camino, para que sepas cómo llegar, comidas, entonces dependiendo del proyecto te pueden brindar desde una hasta 3 comidas, esto pueden ser snacks, pueden ser desayunos, pueden ser almuerzos, cenas, entonces dependiendo del lugar, como pueden ser cualquiera de estas comidas, o incluso 2 comidas, digamos, o 3 comidas al día. La familia que te va a hospedar, o el hospedaje, ya que puede ser también un hostel, un departamento, la casa de un estudiante. También, dependiendo de la universidad en la que estén, pueden validar sus horas de pasantía, sus horas de voluntariado con estos programas. Entonces, simplemente ustedes una vez que se registran, pueden consultarlo con el asesor que le va a atender para saber si pueden como validar sus horas de la universidad, que esto como hay muchas personas a las que les llama la atención. Y aparte también como todo el soporte de los seminarios y un certificado al finalizar la experiencia que dice que ustedes tomaron intercambio con ISEC en tal proyecto. Entonces como todas esas cosas están dentro de lo que es el costo del programa. Y lo único que no incluye es el pasaje aéreo o los pasajes, ya que ustedes como pueden decidir qué aerolíneas tomar, como si quieren ir en bus, si es que quieren, por ejemplo, a Perú o como lugares más cerca. Entonces eso ya va dependiendo de ustedes, pero el valor del programa es el mismo para cualquier país del mundo, digamos. Súper, yo me iría a dedos. Actually, Yo la verdad que me fui a dedo, en realidad. sí, En mi chicos segundo intercambio yo te dije listo. Sí,
Pero se fue súper, súper A copado. dedo, y han llegado súper bien a hacer su voluntariado. Sí he conocido a personas Sí, así. conozco algunos también que hicieron así. Sí, me Es una encantaría. experiencia increíble también. Sí, yo solo lo he hecho en Ecuador, alrededor así de Ecuador, sí, viajando así. Hi, chai. Leandro, ¿cuáles son los requisitos para participar en alguno de los programas de IESET? Y aquí quiero que me menciones un poquito acerca de, tú me habías dicho algo que no tenías o no sé si has terminado la universidad. A veces nosotros pensamos que Genial. no tener un título universitario nos limita. Cuéntanos un poquito acerca de él. ¿Cuáles son los requisitos para participar en este programa o en los programas de IESET? También cuéntanos acerca de tu experiencia, acerca de tu carrera universitaria y eso. Listo. Buenísimo. Entonces, requisitos principales son tener 18 a 30 años, porque nos enfocamos en los jóvenes. Después, disponibilidad de las 6 semanas, no puede ser de menos, tiene que ser sí o sí 6 semanas. Lo que es el abonar el valor del programa. Y lo más importante es aplicar un proyecto y que seas aceptado. Y esto no implica que estén dentro de una universidad o que tengan un título universitario, ni mucho menos. Entonces, al final es como básicamente la voluntad que uno tiene para tomar el intercambio y como tal vez la experiencia que uno tiene, pero más que nada las ganas de querer como desarrollar el proyecto. Entonces, no es requisito el hecho de ser estudiante siquiera en una universidad, el hecho de tener algún título, de tener alguna experiencia como extravagante, sino el hecho de tener ganas de realizar el voluntariado, de realizar una buena aplicación para poder realizar el proyecto, pasar la entrevista en el caso de que tengan una entrevista con las personas del lugar, y de ahí que sean aceptados en el proyecto. Una vez que son aceptados en el proyecto ya pueden realizarlo sin ningún problema. Entonces no hay ningún requisito de ser estudiante ni de tener títulos. E incluso yo lo tomé al intercambio, yo lo tomé después de hacer medio año de ciencias físicas, que no me sumaba para nada, digamos, y no tenía nada que ver con mi carrera. Entonces, como tranquilamente pueden tomar este tipo de intercambio. Incluso hay personas que salen de la secundaria y ya pueden tomar, ya como aplican a estos proyectos y son aceptados. Entonces, no hay ningún problema con respecto a eso. Y anímense realmente a aplicar, no importa el nivel, el curso que estén, el semestre que estén, o incluso si aún no tomaron la universidad. Ya que también como experiencia propia, yo, incluso para ser parte de ISEC, yo para ser miembro de ISEC, no es requisito el hecho de ser estudiante de una universidad. Como tal vez te sumen más dentro del proceso de selección de la universidad, pero no es un requisito. Como al final, yo cuando ingresé solo había viajado, entonces como solo tenía conocimiento de viajes y, y solo hice medio año de cursada, digamos, de la universidad, y al final me enfoqué más como en tener experiencia dentro de ISEC como miembro para poder volver a aplicar a ser vicepresidente local de ISEC en Argentina, en Nordeste, y así igual ser electo por la experiencia que tenía y no por el título universitario que tenía. Y esto hoy en día está empezando cada vez más por el hecho de que, por ejemplo, empresas gigantes como Google, como Facebook, ya no piden título universitario. Y eso es súper loco por el hecho de que sí te piden, por ejemplo, años de experiencia en tales materias, en tales ámbitos, pero nunca dice un título universitario, ya que ahora lo que más están teniendo en cuenta son la experiencia que tienen los jóvenes, la experiencia que tienen las personas, y experiencias como estas, como las de ISEC, son las que más suman, porque son experiencias en otro país, como ya saliste de tu zona de confort, en un ámbito que tal vez no trabajabas, con un equipo, con experiencia práctica y con resultados claros, digamos, de esa experiencia. Entonces, son lo que más se tiene en cuenta hoy en día. Y yo por eso después de tomar este intercambio fue como, listo, tengo la capacidad de como hacer grandes cosas, de hacer cosas diferentes. E incluso cuando gané este premio en Bootcamp Drama de la startup que habíamos creado, yo no tenía ningún título universitario y estaba alrededor de un montón de gente que estudiaba sobre, no sé, ingeniería, sobre doctorados, y yo con ningún título había ganado junto a mi equipo, digamos, que mi equipo era una persona que estudiaba profesorado de inglés y otra que estudiaba filosofía, y era súper random, entonces como no es el título lo que te define totalmente, sino las experiencias que uno tiene y a dónde te llevan esas experiencias. Y yo en este evento, por ejemplo, lo que más me sumaba era la experiencia práctica que me había dado a ese, tanto en los intercambios como siendo miembro de la organización, ya que tenés que liderar un equipo, tenés que tener resultados, tenés que buscar la forma de construir estrategias, entonces te brinda todo para poder desarrollarte en diferentes ámbitos, digamos, ya sea de tu carrera o de la carrera que vos quieras construir. Como hay muchas personas que salen de ese y deciden enfocarse en administración de empresa, enfocarse en ventas B2B, enfocarse en proyectos, en delivery, en crecimiento de empresas, y salen con una capacidad tan grande que al final
hay muchas empresas que están buscando perfiles ISECos, digamos, porque saben cuánto le brinda la organización, digamos, a estos perfiles, cuánto le suma, digamos, el hecho de haber pasado por todas estas experiencias, ya que uno siendo miembro de ISEC pasa por muchas cosas, pasa por muchas, eh, por muchos problemas que al final te traen, que Muchos puedan desafíos. desarrollar las soluciones. Sí, como te traen muchos desafíos que tenés que solucionarlos, o sea, que sos como el responsable de todo eso, como al final estás trabajando en una organización con personas directamente y brindando intercambios, brindando experiencias. Entonces, eso suma muchísimo para cualquier empresa externa, digamos, que busque este tipo de perfiles que ya tengan experiencia en ese ámbito, digamos. Yo soy una fan así de ISET, incluso me gustaría, hay muchas personas que me dicen, ISET solamente hasta los 30. O sea, tienes 29 y todavía no cumples 30, aún puedes aplicar. Sí, ¿verdad? Sí, incluso hasta los 30 años se puede aplicar. Entonces, antes de que cumplan Hasta que cumples 31, 31. pueden aplicar a un intercambio. Sí, entonces, sí, siempre y cuando ya reserven su cupo antes de los 31, o sea, en los 30, pueden viajar incluso cuando ya tienen 31, digamos. Ya cuando tienen 30, 32 ya no. Pero sí, como esos son los límites, digamos, de edad con Deberían ellos. hacerlo para Por lo más. menos dentro de Ecuador. No, Sí, después para personas mayores ya tenemos el programa de Host Family, digamos, de poder hospedar a un intercambista. Y eso también son programas no, súper ocupados por el hecho de que terminás viajando a la inversa, digamos, como podés conocer la cultura de la otra persona con solo recibirla en tu casa. para recibir. Ah, mira, ves, no, no sabía. A ver si Así que también ahora para cuando pases por Ecuador, me pongo en la lista para ver si aplico porque yo vivo en Dubái, entonces a mí me gustaría hospedar a algún chico de Latinoamérica que quiera ir. sí, sería genial. ¿No? Sí, Leandro, si soy un estudiante, una persona mayor de 18 años que te estoy escuchando esta charla, ¿dónde busco, dónde voy o llamo, o a quién escribo, para ver qué opciones tengo de intercambio? O sea, aquí hay personas de diferentes partes del mundo que nos están escuchando. Hay personas de Ecuador, Perú, Colombia, México, incluso de Guatemala a veces hemos tenido, entonces me gustaría saber más o menos, ya, escribiste. Genial, ahí mirad, les dejo el link de lo que es la inscripción para ISEC en Ecuador. Si ustedes quieren, por ejemplo, buscar ISEC en su país, si no son de Ecuador, buscan ISEC y su país en Google y le va a aparecer la primera página o la segunda página sobre ISEC en su país. Entonces ahí se registran y ya se van a contactar con los asesores de ISEC en ese país, digamos. Entonces, como tranquilamente pueden buscar ISEC en Google y entrar a la página de su país. Y ahí ya les dejo el link para que puedan inscribirse en la página de Ecuador. Súper, súper fácil. Leandro, otra pregunta. Cuando, por ejemplo, yo me he inscrito, ya pagué los $358 para irme. ISET, yo no sé cómo es ahora, pero yo recuerdo cuando estaba inscrita en ISET, había una plataforma. Todavía existe esa plataforma, o sea, les dan una plataforma donde el estudiante puede mirar qué opciones hay en los Sí, diferentes países. Dios mío, sí, todavía está bastante evolucionada igual. yo me acuerdo que yo entraba a esa plataforma y yo soñaba solamente entrando a esa plataforma en todos los países, porque cuéntanos un poquito acerca de esta plataforma. O sea, el estudiante paga, de ahí ¿qué es lo que les dan ustedes? ¿Qué es lo que Bien, sí? incluso ya tienen acceso a la plataforma antes de pagar para poder elegir los proyectos. Entonces, si entran a esta plataforma, lo que van a encontrar son miles y miles y miles de proyectos esparcidos por todo el mundo, entonces van a perderse un poco, digamos. Entonces, lo que más recomendamos nosotros es inscribirse como, se inscriben en ese link, ya van a tener su perfil dentro de la plataforma, pero comunicarse con nuestros asesores para que nosotros les recomendemos los mejores proyectos, ya que nosotros ya tenemos conocimiento de tales proyectos en tales lugares, de cómo se alinean cada uno de los perfiles de los estudiantes. Entonces, para no enloquecerse entre tantos proyectos que existen dentro de la plataforma, nosotros como le vamos preguntando qué les gusta, qué les gustaría realizar, qué es lo que más les apasiona, qué tipo de ciudad les gustaría, por ejemplo, o si quieren directamente enfocarse solo en un proyecto, si quieren con animales, si quieren administración, si quieren trabajar con diferentes personas, con discapacidad, con medicina, con cualquiera de esos proyectos, ustedes comentan a los asesores y los asesores lo que hacen es encontrar el proyecto perfecto para ustedes en el lugar perfecto. Entonces, como esa es una de las mejores atenciones que van a tener dentro de ISEC, de que el asesor les recomiende dentro de los miles de proyectos que hay, cuál es el perfecto para ustedes, como para su perfil específicamente. Y entonces, les recomiendo muchísimo que lo escuchen, de que se dejen recomendar sobre los proyectos. De ahí cuando les recomienden, ustedes dicen si les gusta, si les interesa o si quieren como alguna otra posibilidad, pero siempre el asesor le va a dar el mejor proyecto que mejor se alinea a ustedes. Entonces, yo les recomiendo que antes de entrar a la plataforma,
se comunican con los asesores para que les permitan como recomendar el mejor proyecto que se alinea al perfil que ustedes están buscando, digamos. Increíble. Yo no me perdía en la plataforma, yo soñaba en todos los países que veía, era una cosa espectacular. Yo veía en todos los países y yo decía, aquí quiero irme, aquí quiero irme. Bueno, Leandro, otro de los miedos que muchos de nuestros jóvenes que me escriben en Eduyolo tienen miedo en lo que es la visa. No sé cómo son para los argentinos, pero para nosotros en Ecuador, uno de nuestras Sí, lo mayores aprendí. barreras son las visas. Y entonces muchas personas me preguntan, si yo elijo un país y quiero irme y me niegan la visa, y son muchos miedos acerca de este tema, ¿no? Entonces, Ujú. ¿ustedes qué tipo de visa, o sea, el estudiante qué tipo de visa obtiene cuando se registra en estos programas? Bien, dependiendo mucho del país, como nosotros realizamos diferentes tipos de visas, ya sea para, como puede ser tranquilamente para turismo, o si tiene que ser para desarrollar proyectos, como puede ser ese tipo de visa, pero primero nosotros vemos cuáles son los tipos de visas para el país que va a realizar y para poder ayudarle, digamos, en cuanto a eso. Si bien la visa tiene que tramitarla el voluntario, nosotros como AIESEC le brindamos todo el soporte de el papeleo, por ejemplo, que les hace falta para presentar, digamos, a los consulados para poder tramitar esa visa. Entonces siempre va a tener ese soporte y en caso de que la visa sea negada y ustedes ya tengan confirmado el intercambio, nosotros sin ningún problema le brindamos otro proyecto en otro país para que ustedes puedan realizar, ya sea la visa en otro país o simplemente en un país donde no requieran visa, digamos. Entonces con eso no hay ningún problema, como nuestro contrato es más flexible en cuanto a eso, ya que si no tienen la visa, nosotros le damos otra oportunidad en otro país y que no se pierda, digamos, la oportunidad de tomar intercambio. Entonces con eso no hay ningún problema de que confirmen, digamos, su intercambio en un país que necesite visa, tramiten la visa, en caso que haya problema, cambiar de país luego, digamos, de eso. Leandro, el voluntario global, tú mencionabas que era de 6 semanas mínimo. ¿Hay algún límite de un mínimo y un máximo? Por ejemplo, si yo soy un estudiante que quiero tomarme un semestre libre, un semestre, ¿no? 4 meses de universidad y 2 meses más. ¿Cuál es el límite Sí, en tiempo? O lo máximo que puede, lo bien. mínimo y lo máximo. De ahí, lo mínimo siempre son 6 semanas. Entonces, siempre va a ser como comenzando por 6 semanas. De ahí, máximo es lo que la persona quiera, digamos. Entonces, no hay ningún máximo. Si quieren irse todo un semestre al exterior realizando diferentes proyectos, pueden hacer, por ejemplo, lo que sí recomendamos es que realicen, por ejemplo, hasta 2 proyectos en un país y después vayan a otro país a realizar otros 2 proyectos, por ejemplo. Entonces, no requieren sacar la visa para más de 3 meses de estadía en el lugar, digamos. Entonces, ahí toman, por ejemplo, un proyecto en Fortaleza, en Brasil, otro proyecto en Natal, en Brasil, otro proyecto en Bogotá, Colombia, otro proyecto en Lima, Perú, y de ahí, con esos mismos proyectos, a ver como recorriendo durante toda Latinoamérica, digamos, con eso. Uy, pero no pagas para todos, ¿verdad? Solo pagas el uno y de ahí te puedes ir moviendo o tienes que ir pagando. Por ejemplo, me quiero ir a Sí, Bogotá. es el costo de cada proyecto. Entonces, como los $358 son para cada 6 semanas, cada proyecto, digamos, que se desarrolla. Okay, si me quiero mudar, Pero pago para, 300 más. Ok, así, ¿verdad? claro, pero hay ciertas promociones si quieren como realizar ese tipo de intercambios como juntos, múltiples. Hay descuentos bastante interesantes que podrían aprovechar, digamos, para realizar 2 proyectos juntos, 3 proyectos juntos, incluso 4, 5, 6, digamos. Entonces, para eso pueden consultar también. Leandro, los beneficios de ser presidente o vicepresidente o los, no sé, o sea, tú me hablas que tú eres el director, presidente, no sé, perdóname, de IESET. Cuéntanos un poquito de eso, por ejemplo, yo sé, es que yo te veo a ti que has hecho muchísimo, has estado por muchos países, has hecho muchas cosas. Si alguien quisiera seguir tus mismos caminos, ¿cómo haría para pertenecer a IESET, pero ya en un nivel ya como el tuyo? Genial, listo. Entonces acá como vuelvo a mi experiencia Sí, para sí. contar un poco sobre lo que es admisiones o lo que es membresía de ISEC. Como saben, yo entré a ISEC, estuve un año en finanzas, tomé mi intercambio, apliqué a vicepresidente local, no quedé, estuve otro año como team leader, ya que es como uno de los roles de poder liderar un equipo, es el mejor rol que pueden tener. Como el tener una primera experiencia de liderando personas es increíble. De ahí, como teniendo ese año de experiencia, apliqué otra vez vicepresidente local. De ahí quedé electo. Entonces, estuve un año como vicepresidente local dentro de AESEC en Argentina, en Corrientes. De ahí terminé mi gestión como vicepresidente local y tomé un intercambio profesional con AESEC, ya que yo ya tenía, por ejemplo, yo no tenía ningún título, pero yo tenía la experiencia de un voluntariado global, ya tenía la experiencia de haber sido vicepresidente local. Entonces, como
era más fácil para mí aplicar un proyecto y ser aceptado. Entonces, ese proyecto yo lo tomé en Brasil, estuve unos 4 meses en Brasil trabajando en una startup, era súper divertido, era genial y al final era lo que a mí me gustaba hacer en el mundo de las startups, digamos. Y entonces en esa startup yo trabajé dentro de ventas internacionales, entonces fue súper coincidencia porque yo hice una venta para Ecuador dentro de esa startup en Brasil. Y estando en Brasil, yo decido aplicar al cargo de director nacional para ISEC en Ecuador. Entonces, esto es algo muy, muy genial que te da ISEC, del hecho de que después de tener estos cargos dentro de tu entidad local, puedes aplicar a cualquier entidad de todo el mundo. Entonces, hay personas que se van de su ciudad a, no sé, a Ecuador, a México, a Colombia, a Brasil, incluso a Europa, a Asia, y es un mundo súper grande el de ISEC. Entonces, después de esos cargos, como uno puede ir pasando a diferentes cargos en diferentes partes del mundo. Y a mí me interesaba Ecuador específicamente porque yo sabía que tenían muchas oportunidades con las universidades dentro de Ecuador, porque acá tenemos convenios con casi todas las universidades de Ecuador, y se podía aprovechar bastante bien de que tenían una cultura de trabajo, pero que podía ser reforzada completamente y podría como aplicarse un nuevo proceso, digamos, de venta e intercambios. Y entonces eso es lo que me atraía, como al final el hecho de poder tener la oportunidad de hacer crecer a una entidad, porque yo sabía qué cosas podía realizar dentro de Ecuador para que al final la entidad crezca y poder promocionar más los intercambios. Y eso me llamaba a aplicar, porque a mí lo que me interesaba era ayudar a ese, digamos, ayudar a hacer crecer. Y entonces cuanto más posibilidades de crecer, cuanto más trabajo como tenía para hacer la entidad, más me atraía, digamos, el poder trabajar. Entonces, básicamente, como después de estos roles, apliqué a director nacional de intercambio para ICE en Ecuador. Pasé todo un proceso, como es un proceso muy, muy, muy completo, digamos. Pasé por alrededor de, bueno, hacer una aplicación que son como de 12 páginas, hacer ciertas entrevistas, pasé como por 4 entrevistas desde la presidenta electa, desde el anterior director, desde un externo que era director de ventas de una aseguradora, digamos, nacional de Ecuador. Entonces es un proceso muy, muy copado que al final con solo pasar el proceso aprendes demasiado, digamos, porque tenés como esa experiencia única dentro del proceso de aplicación, y esto para todos los procesos, incluso para el proceso local. Yo había hecho un speech donde tenía que hablar frente a toda la membresía de la organización, había hecho también una aplicación, ciertas tasks que son como tareas que tenemos que desarrollar, y entonces después de todo esto, de todo este proceso, aplicándolo de la mejor manera, quedé electo para ISEC en Ecuador, digamos. De ahí entonces terminé mi voluntariado, no, mi proyecto dentro de Brasil, volví a Argentina, una sola semana preparé mi valija y me fui a Ecuador, me vine a Ecuador a realizar, digamos, este cargo. Y bueno, durante todo el año creo que fue el cargo donde más aprendí por el hecho de que son diferentes desafíos a nivel nacional, incluso dentro de otro país, donde tenés una cultura totalmente diferente, una forma de trabajo totalmente diferente, trabajar con diferentes personas del mundo. Y algo bastante curioso dentro del cargo de director nacional es que vivís con las mismas personas que trabajás. Entonces, son 11 personas que trabajan nacionalmente, entonces vivimos todos en una misma casa, las 11 personas, como no estamos tan como medio juntos, digamos, como, ¿cómo sería? No es tan chiquito el lugar donde vivimos, entonces es bastante espacioso, como entramos todos, cada 2 personas tienen su cuarto y su baño, entonces es una experiencia muy, muy buena porque al final es una experiencia no solo de trabajo, sino que de convivencia con las personas, digamos, que tienen el mismo propósito que vos. Como al final no es un trabajo cualquiera que vos simplemente vas al trabajo, trabajás y volvés a tu casa y listo, sino que es una experiencia totalmente diferente, como una experiencia de vivir con las personas que tienen un mismo propósito y trabajar con esas personas para lograrlo, digamos. Y es como, no solo el hecho de trabajar con ellos, sino de saber cómo relacionarte con ellas, de conocerlas, de saber de cómo son, de dónde vienen, porque al final también aplican de diferentes lugares del mundo. Entonces, una experiencia también súper enriquecedora para poder realizarla. Y todo esto como tengan en cuenta que yo llevo hasta ahora 5 años en ISEC, e incluso yo llegué tarde a ISEC, porque yo no fui electo durante un año, yo pasé un año sin enfocarme dentro de ISEC, en mi primer año como miembro. Entonces, a estos cargos hay personas que llegan en 4, en 3 años, incluso en 2 años, si es que se ponen las pilas dentro de ISEC y tienen resultados y al final como juntan la experiencia necesaria para poder aplicar estos roles, digamos. Entonces, para mí ISEC es como una carrera, para mí fue como mi carrera universitaria, porque al final estuve 5 años aprendiendo de todo un poco, y fue lo que hoy en día me llevó a tener la capacidad de
saber sobre ventas, saber sobre manejo de proyectos, y es lo que hoy en día, como culminando ya la experiencia de director nacional, tengo varias ofertas de trabajo, tengo proyectos, bueno, ya estoy contratado para una empresa argentina de internacionalización de empresas, trabajando como para ventas B2B, que incluso son ventas que no las trabajé tanto, entonces también es un desafío para mí, pero el hecho de que ellos saben que la experiencia que tuve dentro de ESEC me sumó muchísimo, no buscan un título, digamos, universitario, sino que yo haya vivido toda esa experiencia e incluso cuáles son los resultados que yo tuve en esa experiencia, porque no es solo el hecho de pasar por este cargo, sino de hacerlo bien, digamos. Y al final, todos los resultados que tuve a nivel local fueron varios premios nacionales por el hecho del crecimiento que tuve dentro de la entidad, porque yo realmente quería hacer crecer a Corrientes, digamos, y que sea relevante, por lo menos dentro de ISEC. Entonces gané varios premios a nivel nacional, a nivel internacional, incluso como siendo uno de los mejores entidades de Américas. Y al final todo eso fue lo que me llevó a poder aplicar, digamos, y ser electo en un nuevo cargo, digamos. Entonces siempre resultados son lo que hacen la diferencia. Como si ustedes simplemente dicen que estuve acá y tal cosa, como solamente por estatus, al final no llama tanto como la cantidad de resultados que tuvieron. Incluso siendo, por ejemplo, un miembro, pero que tiene un montón de resultados, pueden pasar directamente a ser vicepresidente de una entidad, digamos, por el hecho de que demostraron que pueden hacer, digamos, que pueden hacer las cosas y que pueden llevar a cargo, como pueden llevar a cabo un cargo, digamos, de ese nivel. Entonces, y aparte de toda la experiencia que lateralmente iba consiguiendo, como por ejemplo esta experiencia de poder fundar una startup, el hecho de tener conocimientos, digamos, diferentes a partir de leer libros o incluso de tomar este mismo intercambio con ISEC. Entonces, todo eso va sumando para poder tener este tipo de oportunidades, digamos. Entonces, nunca busquen conformarse con solo una cosa, como si están estudiando, no se conformen solo con estudiar, sino con tener también otro tipo de experiencias. Si están como dentro de ISEC, no se conformen solo con ISEC, sino también de hacer cosas paralelamente. Entonces, siempre busquen algo más, digamos. No se queden con una sola cosa, sino busquen ese, eh, ese intercambio, digamos, de conocimientos, donde ahí es donde encuentran, digamos, nuevas oportunidades. Por ejemplo, yo siendo director de intercambios para ICE en Ecuador, me di cuenta que hacían falta varias cosas a nivel de plataformas o de programación, digamos, por la entidad, y empecé a aprender programación, y es un mundo súper loco, y pude cruzar este conocimiento de programación con ventas y saber cómo aplicar funnels de venta o procesos digitales para otro tipo de empresas. Y eso fue lo que le llamó la atención, por ejemplo, a esta empresa argentina, el hecho de poder cruzar este tipo de conocimientos y poder aplicarlo dentro de algo práctico, digamos, dentro de una empresa. ¿Cómo se llama tu startup, tu emprendimiento? ¿Tienes uno o dos en tu emprendimiento? Bien, el emprendimiento, la startup se llama Amae. Entonces, si ustedes buscan en internet, seguramente van a encontrar. ¿De Es qué? una plataforma. Ya me quedé curiosa de saber qué es. Es una plataforma básicamente de acompañamiento a personas de tercera edad, ya que estas personas como sufren mucho de aislamiento social, digamos, ya que a veces las personas o sus familiares no tienen tiempo para poder darle eh, darle un acompañamiento a estas personas o como socializar con ellos y estas personas ya se sienten más aisladas y por eso es que luego terminan teniendo otro tipo de problemas, como eso lleva mucho más problemas. Entonces, la principal causa es el aislamiento, digamos. Entonces, nosotros lo que buscamos es conectar jóvenes que puedan darle acompañamiento, más que nada, social, digamos, a estas personas, que puedan darle como este trato, digamos, para poder comunicarse con ellos a través de intereses en común que tengan. Entonces, nosotros lo que buscamos es conectar a estos jóvenes de intereses en común con personas, por ejemplo, que vivieron durante, no sé, la crisis del 2000 que tuvo Argentina y personas jóvenes que estén estudiando sobre historia, que quieran conocer más, entonces como al final tener una charla, digamos, eh, De algo en como común. natural con esta persona y que se interese genuinamente, digamos. Entonces, eso es lo que para nosotros ayuda a las personas, a estas personas de tercera edad, a no sentirse tan aisladas y a tener una mejor calidad de vida. Entonces, en eso se enfoca la plataforma, digamos. ¿Este proyecto dónde lo tienes? ¿En Ecuador o en Argentina? Es en Argentina, ya que lo hice con este compañero que era filósofo, entonces lo desarrollamos dentro de Argentina, está todavía en proceso, incluso como hicimos ya algunas pruebas y todo, pero sigue en proceso y por el hecho de que yo como terminé siendo director dentro de ISEC en Ecuador, se pausó un poco, incluso bueno, con todo esto obviamente también se pausa un poco, pero la plataforma como sigue ahí, está en pie y sigue como en camino también. Y después, como está la empresa para la que estoy trabajando hoy en día, digamos, que se llama Arch Group, que es una empresa argentina de internalización de empresas.
Qué chévere, me parece súper interesante. Leandro, está de más preguntarte, ¿crees que un viaje transforma vidas? Transforma, por ejemplo, yo soy una persona, me imagino, me quisiera imaginar, una persona joven que apenas estoy empezando, que todavía no sé si decirlo, estoy a la universidad o no, y, y yo te estoy escuchando. ¿Tú crees que este viaje me transformaría? Un viaje en ISA o en otro país, porque en nuestro Totalmente. caso se llama Vuela Alto. Nosotros pues incentivamos a los estudiantes, a los chicos que nos están escuchando, que viajen, que vayan, salgan al mundo, no para que el mundo los vea, sino para que ellos vean el mundo. Por eso se llama Vuela Alto. Entonces me gustaría que tú nos Genial. un poquito, nos confirmes si un viaje te transforma. Sí, totalmente. Incluso ambos viajes que tuve me cambiaron completamente. Como el primero, con el primer viaje que tuve fue darme cuenta cómo funciona ISEC, darme cuenta de cómo funcionan el desarrollo del liderazgo que tiene ISEC, digamos, el modelo para desarrollar liderazgo, y darme cuenta de qué cosas realmente me gustaban. Como yo ahí dije, voy a dejar de estudiar en este momento y voy a dedicarme a lo que realmente quiero, que me di cuenta en ese intercambio. Entonces, si yo no tomaba ese intercambio, no sé, hoy en día iba a hacer doctorado en física o algo así, pero no iba a estar haciendo lo que hoy en día más me gusta, digamos, no iba a estar haciendo por lo que me apasiona y no iba a llegar tan lejos como hoy en día estoy, digamos. Entonces, ese intercambio realmente creo que fue el punto en donde yo decidí qué cosas quería hacer y me cambió totalmente la vida, como al final fue un quiebre, digamos, de dirección para saber a dónde yo quería ir, digamos, y decidirme por eso. Y el segundo intercambio fue como enfocarme más también en, viendo, tenía las primeras experiencias, como ya tenía dónde quería ir, pero ese intercambio fue como reafirmar de dónde estoy parado, tener un poco más de conocimiento de eso y también saber cómo quería seguir al respecto y qué más quería aprender, cómo más quería evolucionar. Entonces ese segundo intercambio, incluso como ya después de tener un primer intercambio, el segundo fue un poco más de refortalecer qué cosas yo quería seguir haciendo y de tener más experiencia para poder continuar dentro del camino que yo quería tomar. Entonces me sumó muchísimo y también como me cambió bastante la perspectiva que yo tenía con respecto a incluso el trabajo dentro de ese área, el trabajo dentro de las startups, y al final fue una experiencia que le disfruté muchísimo, digamos. Entonces yo realmente recomiendo que tomen cualquier tipo de intercambio, ni siquiera solo con AES, como al final AES es la forma más accesible de tomar intercambio, pero cualquier tipo de intercambio le van a hacer un quiebre, digamos, dentro de su vida, para mejor siempre, para saber qué cosas quieren desarrollar, qué quieren mejorar y para también tener un cambio de perspectiva, digamos. Y algo que estaban como incluso comentando ahí dentro del chat era sobre si todavía hacemos un intercambio dentro de la situación de COVID. Nosotros no estamos haciendo intercambios ahora, por lo tanto pero sí siguen vendiendo ese intercambio, o sea, la gente sigue reservando, ya que los cupos igualmente se ocupan. Por ejemplo, solo en junio dentro de Ecuador, no, sí, en junio reservamos 70 intercambios, entonces sí es posible reservar intercambios mientras en esta situación, para que una vez que todo termine ya puedan tomar intercambio. Y lo que nosotros también ofrecemos es la flexibilidad de tomar el intercambio, ya que pueden cambiar hasta 3 veces de fecha en caso de que, no sé, confirmen de acá a enero que quieran viajar, en caso de que todavía no haya cura, que siga todo, que no haya vuelos ni nada de eso. Bien, pueden atrasarlo unos Uy, 6 meses más, un año más, y entonces en algún momento, sí o sí, cuando ya se solucione todo, puedan tomar el intercambio, digamos. Leandro, ya vamos a pasar a las preguntas, pero quisiera antes de terminar la charla, antes de pasar a las preguntas, que nos cuentes súper rápido, súper rápido, súper rápido, ¿cuál es tu plan de vida de aquí? Ya terminas IS, ¿qué vas a hacer? Bien, entonces, como plan de vida que tengo, básicamente ahora empezar a contar un poco más de experiencia externa, como por ejemplo en esta empresa de internacionalización. Y personalmente quiero aprender a programar, creo que es un mundo súper lindo y que al final empecé, digamos, a estudiar y hoy en día quiero dedicarle un poco más de tiempo, entonces mientras tanto que tengo experiencia en otro ámbito, seguir estudiando porque para mí es súper importante nunca parar de aprender y seguir estudiando sobre programación. A partir de eso ya tengo como ideas de, por ejemplo, cruzar este tipo de conocimientos de programación con ventas para poder automatizar los procesos de venta y empezar, por ejemplo, una idea a largo plazo que tengo es abrir una consultora o una agencia para poder mejorar este tipo de procesos dentro de diferentes empresas. Entonces, mi idea, como el día de mañana, es tener mi propia consultora para poder vender servicios a empresas, para poder automatizar su proceso de venta, básicamente. Definitivamente Edu, yo lo te va a llamar
cuando ya tengas tu negocio ya listo. Leandro, la última pregunta, ¿qué le recomendarías a las personas que te están escuchando en este momento y quizás aún no se deciden aplicar a este programa de voluntariado de IESET o alguna otra oportunidad en el extranjero? Pero les gustaría, pero no se deciden, sea por miedo o sea por alguna otra razón. ¿Qué les recomendarías? Yo les recomendaría que, por más que tengan miedo, como apliquen que lo hagan, porque al final, si no tienen miedo, no les va a desafiar. Entonces, háganlo y si tienen miedo, háganlo con miedo, porque al final es algo que les va a sumar y nunca se van a arrepentir. Y yo siempre digo que si hay algo en lo que puedan invertir es en ustedes mismos. Y una forma de invertir en ustedes mismos es viajar, digamos, tomar un viaje, como invertir en un viaje para que ustedes puedan conocer diferentes perspectivas. Y es una de las mejores formas de invertir, como de aprender, incluso disfrutando, digamos. Entonces, para mí es dos en uno de poder disfrutar de una experiencia así y también aprender al mismo tiempo a partir de él. Súper, súper chévere. A mí, la verdad me ha encantado escucharte el día de hoy. Pasemos a las preguntas, ya que pues el tiempo está volando. Chicos, es el momento de las preguntas. Así Dale, que si genial. ustedes tienen alguna pregunta, por favor, esta es su oportunidad para aprovechar que estamos aquí con Leandro. A ver, dice, alguien dice que se ha ido a Brasil y no aprendió portugués, pero portuñol. Susana. También Carolina. sirve. También, Carolina nos dice, con ese valor ya se puede aplicar al intercambio sin problema y qué no más cubre. Solo la aplicación. Ya hablamos del tema de qué es lo que cubre los $358. ¿Tú tienes el valor de del otro programa, Leandro? ¿No lo pudiste seguir? Sí, acá ya lo tengo. Entonces, el otro programa es de $638,40, ya que estos son como de más duración y también tiene remuneración, digamos, en los proyectos. ¿600 cuánto? 638,40. Perfecto. La otra pregunta, ¿se están haciendo intercambios actualmente por el COVID? Tú ya contestaste esa, ¿verdad? Sí. Y alguien Súper. dice, me interesa realizar un programa en México, pero tengo dudas sobre la seguridad, ya que el país sufre de mucha violencia. ¿Las ONG se ubican en lugares seguros? Bien. Este tema, como pasa en todos los países, como al final las ONGs son ONGs que están en lugares donde normalmente son más humildes, digamos. Pero al final, siempre como con los voluntarios buscamos de que tengan un lugar seguro donde vivir y también que tengan como seguridad dentro de su viaje. Entonces, buscan que la ONG sí por lo menos tengan un lugar que no sea como totalmente peligroso, que tengan como algún tipo de riesgo, y sino que sean como acompañados por otro tipo por otros voluntarios, incluso por los voluntarios de AIESEC. Por eso también el primer día les acompañan los voluntarios de AIESEC para que ya sepan, por ejemplo, qué camino tomar, por dónde ir, por dónde no ir, como que tengan todas estas cositas en cuenta. E incluso siempre hay voluntarios que se juntan primero para ir juntos a la ONG. Entonces, como, fíjate, siempre van a trabajar de mínimo 3, 4 personas dentro de un proyecto, entonces siempre se juntan primero en algún lugar, por ejemplo, en la terminal de buses, y de ahí toman el bus todos juntos para ir a la ONG juntos, digamos. Entonces siempre buscan la forma de evitar cualquier tipo de situación, digamos, que puedan tener, pero como siempre tiene que estar como alerta y ser cuidadosos al respecto de ir a un nuevo país, de caminar en la calle con el celular, por ejemplo, como hay temas obvios, digamos, que algunas personas creen que por ser otro país por ahí no le va a pasar nada, pero es tener el mismo cuidado que ustedes tienen, por ejemplo, dentro de su barrio, dentro de su país, y estar como atento, digamos, a también lo que digan los voluntarios de AISE, incluso a los cuidados, digamos, que tengan que tener. Los voluntarios usualmente son del mismo país, entonces yo creo que pues cada persona local, sabiendo que cuáles son las cositas que hay que tener en cuidado, ellos les van a decir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si alguien llega a Ecuador y esta persona llega de afuera, yo les voy a decir, yo les voy a recomendar ciertas cosas que como local yo sé. Entonces me imagino que también es así. Exacto. Sí, y para eso también son todos los seminarios de inducción, por ejemplo, donde nosotros ya le damos una presentación del lugar, incluso del lugar donde van a vivir, de los lugares que tienen que tener cuidado. Entonces, en esa inducción se habla mucho de todo el tema del lugar, digamos, donde van a vivir, para poder como ya setear todas estas cosas, digamos, como tener cuidado con eso. Alguien dice, Víctor dice, extiendan el programa para mayores de 30. Por favor, yo también digo lo mismo. Tengo entendido que debo pasar entrevistas para que sea aceptado en el proyecto. Si fuera el caso, que no pase algo de filtros, ¿qué pasaría? Si en el caso de que la persona dice que hay que pasar varias entrevistas para ser aceptado. Bien. Carolina.
Bien, eso depende del programa. Como por ejemplo, puede que ustedes hagan una buena aplicación y sean aceptados directamente. Este es el término de voluntario global. En caso de voluntariado de proyecto profesional de talento global, eso sí, ya deben pasar por una o dos entrevistas, dependiendo de la empresa, y ahí sí como es un poco más exigente. Pero en ambos, como pueden que pasen por una o dos entrevistas, bueno, en voluntario global normalmente solo por una o incluso por formularios virtuales, y en caso de que sean rechazados en cualquiera de las dos, pueden seguir aplicando a otros proyectos. Entonces puede que su perfil no encaje con ese proyecto, pero sí con otros. Entonces no hay ningún problema de que sean rechazados y apliquen a otro proyecto. Como al final hay miles y miles de proyectos, entonces no se desanimen con eso porque pueden aplicar a otros diferentes, digamos, hasta que puedan pasar la entrevista y puedan ser aceptados en ellos. Si tal vez por cuestión de pandemia estamos interesados en realizar por el momento un voluntariado profesional dentro de Ecuador, ¿es posible? Mm, Si son de otro país, sí pueden venir a hacer un intercambio en Ecuador, pero vale. si son de Ecuador, la idea es que hagan intercambios fuera de Ecuador, digamos. Y nosotros como estamos ofreciendo recién a partir del 2021, para que no pase ningún problema ni nada, como los intercambios empezarían a partir de enero de 2021. Entonces, pueden como ya reservar el intercambio profesional fuera de Ecuador, o incluso voluntariado fuera de Ecuador para el 2021, y en caso de que algo pase, poder como buscar otra fecha luego. ¿Es bueno aplicar a varias oportunidades o solo a una? Bien, yo te recomiendo primero aplicar a la oportunidad o a las oportunidades que te recomiende tu asesor. Como tu asesor te va a decir, mira, tengo esta oportunidad o tengo estas dos oportunidades, como ahí puedes elegir, y aplicar, por ejemplo, a las dos. Y ahí ver como, por ejemplo, en el proceso, hablar incluso con los voluntarios del otro país para saber cómo se desarrolla cada uno y ahí como ya tomar la decisión por alguno de los dos, digamos. Como tal vez seas aceptado en ambos y tengas que tomar la decisión, porque también una vez que son aceptados, tienen que apurarse en la decisión de la reserva porque si no, vuelven a ser rechazados ya que hay otros aplicantes de otros países que al final como quieren tomar esos cupos. Entonces ellos, una vez que aceptan, tienen alrededor de unos 3 días para poder realizar el pago, o ellos como ya priorizan otros perfiles que están aplicando alrededor del mundo y pierden el cupo de ese proyecto, digamos. ¿Es bueno aplicar a varias oportunidades o solo a una? Ya pregunté esa, ¿no? Creo que sí. Mencionaste que nos recomiendas hacer una Sí. buena aplicación. ¿A qué te refieres? ¿Qué nos recomiendas para hacer una buena aplicación? Listo. Más que nada, una buena aplicación es como que desarrollen digamos, esa aplicación. No es solamente como que... ah, hay una pregunta, por ejemplo, que dice, ¿por qué crees que eres el mejor candidato para esta oportunidad? Entonces, como algunos dicen, porque yo soy el mejor en ese ámbito. No sé. Como es más que nada que desarrollen esa aplicación mostrando la voluntad que tienen para desarrollar ese proyecto, como que muestren por qué quieren hacerlo, cuál es el propósito que tienen para poder desarrollarlo. Entonces, como si ustedes hacen una aplicación como más que nada consciente, digamos, ya tienen probabilidad de que sean aceptados y no tengan ningún problema dentro del proceso de selección, o que incluso no necesiten pasar por una entrevista y puedan hacer un proceso mucho más rápido incluso. Entonces, en esta pregunta sería como los tips para una buena aplicación, ¿verdad? Claro, algo En- así. Pero también dentro del proceso de aplicación, como puedes agregar otro tipo de experiencias que hayas tenido, como incluso si tuviste experiencias dentro de tu universidad, dentro de otro voluntariado, como local o dentro de otra organización, como puedes agregar dentro de esa aplicación, digamos. Leandro, una pregunta mía que me vino ahora que mencionaste. Eh, ¿Qué tan, cómo ven las organizaciones de otros países los voluntariados? Porque en Ecuador todavía no tenemos, no sé en otros países, no sé si en Argentina, en otros países, México, ¿cómo ven el voluntariado? En Ecuador todavía nos falta eso de desarrollar la importancia del voluntariado. Tú como una persona ya internacional, ¿tú qué importancia crees que tiene el voluntariado en tu aplicación? Cuando tú estás, por ejemplo, no sé, algún trabajo en el extranjero, alguna beca en el extranjero o alguna otra oportunidad. Y tú tienes en tu currículum, tienes este voluntariado o cualquier otro voluntariado. ¿Cuál es la importancia que tiene este voluntariado en tu currículum? Yo creo que suma muchísimo, como al final el hecho de haber hecho un voluntariado, digamos, incluso por tanto tiempo, demuestra la pasión, digamos, que uno tiene al realizar el trabajo, realizar tareas, como el propósito que uno tiene, digamos. Y eso es lo que también se busca muchísimo dentro de cualquier otro lugar, como el hecho de que al final trabajes con pasión, como trabajes por lo que te guste, porque eso es lo que va a hacer que al final
trabajes de la mejor manera y no solo trabajes porque tengas que trabajar, sino porque realmente te gusta. Y eso es lo que lleva a las personas a hacer más de lo que incluso uno espera, digamos, como en hacer las cosas de la mejor forma y como en ponerse las pilas para poder desarrollarlos. Entonces creo que tener un voluntariado dentro de tu CV, dentro de tu currículum, de tener como experiencias de ayudar, digamos, dice mucho de uno mismo, digamos, incluso de los comportamientos que uno tiene dentro de responsabilidad, dentro de empatía, de compañerismo. Entonces, como son muchos comportamientos o aptitudes que resaltan, digamos, a la hora de demostrar que uno realiza un voluntariado, digamos, o que realiza un voluntariado. Muy bien, sí, la verdad, yo siempre les recomiendo a los chicos que tengan alguna experiencia de voluntariado, ya sea en su país o fuera, porque la verdad les va a ayudar muchísimo en el futuro. Yo creo que ya no tenemos más preguntas, Leandro. ¿Alguna otra cosita que nos quieras aportar, que nos quieras decir? O si no, ya pues yo creo que nos podemos ir despidiendo. Ha sido una entrevista espectacular, a mí me ha encantado, la verdad. Sigo con las ganas de haber podido irme a IESET, por IESET. ¿Alguna otra recomendación? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Listo, nada más. Muchas gracias por el espacio y como realmente les recomiendo que no tengan miedo, como el miedo solo les va a frenar y se animen a tomar todo tipo de experiencias, que se animen a salir de su zona de confort y a salir de básicamente de lo que hacen todos los días, de solo estudiar o solo como, no sé, hacer una sola actividad, sino de ir más allá, digamos, como de buscar nuevas experiencias, nuevas oportunidades y de salir de esa zona de confort porque de esa forma van a desarrollarse mucho más y van a llegar mucho más lejos, digamos. Entonces, les deseo a todos como que realmente se animen, que se apliquen, que por lo menos se inscriban y que luego vean como si en el último paso si dicen que sí o que no, pero que por lo menos se animen a correr ese proceso, digamos, de aplicación, de inscripción, de tener como por lo menos la idea, digamos, de lo que se trata de ser voluntariado, de hablar con los asesores y al final como tomar la última decisión, digamos, cuando ya estén listos, como decir que sí y mandarse, como con o sin miedo, como mandarse, es como totalmente lo que A hace la volar diferencia. alto. Vamos a Hablar volar alto. alto, chicos. Bueno, gracias. Nos están diciendo gracias. Muchas gracias por toda la información. Otras personas dicen, estuvo muy buena la entrevista. Me hubiera encantado conocer esto de antes para poder participar con voluntariado. Ahora me toca compartir esta información con jóvenes para que les sea de ayuda. Muy bien, Víctor. Muchísimas Me gracias. encanta. Muchas Leandro, gracias a ustedes por te la mando- invitación, por todo, así que espero que esto también puedan difundirlo un montón para que muchos jóvenes también tengan la posibilidad de realizarlo. Gracias, Leandro. Te mando un abrazo virtual grandísimo. Gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado esta entrevista. Gracias a todas las personas que se quedaron escuchando la charla. Cualquier pregunta, pues me la hacen a través de Aduyolo o yo se la paso a Leandro. ¿Ok? Les mando un abrazo, Leandro. Yo voy a conversar contigo por... Listo, un gusto y un abrazo. Chao, chao, chao. Dale.